Tú ves mucha gente que hoy en día no le sirven a Dios, pero ven a un deambulante por la calle y quiere ayudarlo. ¿Entiendes? Pero tú lo buscas y tú buscas el más allá de esa persona, el del pasado, de dónde viene, quién fue el que lo crió, y le enseñaron esos valores de tener una misericordia. Dios bendiga una vez más a cada uno de los oyentes del podcast Los del Camino, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa. ¿También? Santo, tú eres mi Dios. Estamos aquí una vez más con otro tema hermoso, un tema así que se supone que todos estemos de acuerdo, porque vamos a estar hablando de la misericordia y especialmente esa misericordia que Dios nos ha dejado escrito que debemos de practicar como cristianos. Como cada uno de nosotros que somos cristianos debemos de practicar ese fruto santo. Tú eres mi Dios, ese don, como tú quieras traerlo, pero que es la misericordia especialmente al prójimo, que casi no se ve. Pero antes de comenzar, vamos a estar leyendo unos textos bíblicos. Como siempre, nuestro hermano Graviel lee los textos bíblicos, oramos y así podemos comenzar con esta hermosa conversación. Aleluya. Dios bendiga a cada oyente. Amén. Damos gracias, ¿verdad?, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a usted también, que puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar haciendo cualquier cosa, pero nos está escuchando a nosotros. Así que gracias por eso. Leemos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 8. No lo iba a leer todo, pero dame leerlo todo para que así tenga el contexto de lo que queremos hablar en esta tarde. Santo, tú eres mi Dios. La carta de Romanos capítulo 12 la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que penséis de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. Y el que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa, Señor, un día más. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tema. Señor, pon palabra en nuestra boca para poder hablarle a cada uno de estos oyentes de este programa. Mi Dios, bendice a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano Graviel, con una hermosa palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Amén. Misericordia. Si buscamos el significado de misericordia, es inclinación a sentir compasión por
por los que sufren y ofrecer la ayuda, que no es solamente sentir la compasión, sino ofrecer esa ayuda que esa gente necesita. Me gustaría, ya que Gaby trajo esa historia o esa carta, Santo, tú eres mi Dios, en el Viejo Testamento, si empezamos a hablar, vemos que la misericordia de Dios está desde el principio. Yes. Desde que Dios le dio la oportunidad a Adán, ¿entiende? A pesar de que había fallado, ya la misericordia de Dios se había visto. Y aunque vemos después que Dios, y eso es lo que mucha gente te puede traer, dice, no, pero es que la misericordia de Dios, Dios era un Dios fuerte, Dios mataba niños, que eso es lo que tratan de traer todo el tiempo. Pero en medio de todo eso, como quiera, seguíamos viendo la misericordia de Dios. Siempre se ha visto la misericordia de Dios. No importando las veces que fallaba el pueblo de Israel, Dios le daba una oportunidad de nuevo. Hubieron muchas ocasiones que el pueblo de Israel, después que estaba bien, se iba y se inclinaba a otros dioses. Y Dios le decía, ¿tú sabes qué? Como usted se está inclinando a esos dioses, yo los voy a dejar. ¿Entiendes? Usted está bien, sigan adorando a sus dioses, pero yo voy a quitar mi mano misericordiosa de ustedes. Y veía como ellos tenían que volver de nuevo a inclinarse ante de Dios, porque cuando la misericordia de Dios se salía, perdían la guerra, pasaban hambre, los cogían de esclavos. ¿Qué no pasaba cuando la misericordia de Dios no estaba en el pueblo de Israel? Si lo traemos en el día de hoy acá, vemos también lo mismo, la misericordia de Dios, ese regalo que Jesucristo ha hecho por nosotros, solo que hoy en día nos puede tener de pie a pesar de todas las veces que nosotros hemos fallado. Aleluya, hermano Víctor. Defino la palabra misericordia como perdón inmerecido. Y siguiendo la línea de pensamiento del pastor, en el Antiguo Testamento refleja perdón inmerecido. Perdón inmerecido. Okay. Y vemos que en el Antiguo Testamento el primero que nos da ejemplo de esa demostración de misericordia fue Jehová, porque lamentablemente cuando el hombre, ya estamos hablando de Adán, allá en el libro de Génesis, le falló a Dios, y por pecar y fallar a Dios, en ese mismo instante el hombre merecía la muerte. O sea, fallaste, mereciste la muerte, pero recibió la muerte. Sí, recibió la muerte, pero era la muerte sin oportunidad. Él murió sí espiritual, en el término espiritual murió y vino a ser pues el ser humano que en la trayectoria se tuvo que hacer todas sus funciones por él mismo. O sea, en la maldición de Dios, cuando le dijo, con el sudor de tu frente va a tener que trabajar. Antes no tenía que trabajar porque ya todo estaba ahí. Dios le había dado todo, pero si vamos un momento, vamos a aclarar, la palabra dice en Romanos 3:23, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y vemos que el gran ejemplo de la misericordia fue Dios, que es decir, al hombre. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios, el perdón inmerecido, siempre se refleja hacia el ser humano. Ahora, como dice el pastor antes de nosotros comenzar el podcast, el ejemplo que nosotros ahora mismo, como creyentes que somos, debemos mostrar misericordia por los demás. ¿Por qué? Porque ya Dios demostró misericordia por nosotros. Entonces ahora somos nueva criatura en Cristo. Ahora somos creyentes y ese el fruto del Espíritu debe estar en nosotros. Y es un pasaje de Romanos capítulo 12 y en muchas de las Biblias el subtítulo de arriba dice deber cristiano. Y es un deber como nosotros, es un deber como nosotros como cristianos, como creyentes, reflejar la misericordia a los demás. Aleluya. Hasta ahí estamos. Gloria a Dios. No, es interesante como ustedes empezaron, ¿verdad?
sino como ya empezaron con Adán, ¿verdad? Para demostrar que Sí, la seguro. misericordia de Dios está desde el comienzo, de que el hombre falla en contra de Dios. Enseña la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 que cuando la serpiente, ¿verdad?, que era tipo de Satanás, tiene la conversación con Eva y engaña, porque la Biblia dice que él es padre de mentira, ¿verdad? Él es un engañador. Vemos que cuando Dios se presenta ante ellos para darle el castigo, antes de castigarlo, le da una promesa de redención. ¿Ok? Dios castiga a la serpiente, capítulo 3, versículo 3, versículo 14. Dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí Dios castiga a la serpiente o a ese ser, ¿verdad?, conocido como Satanás. Pero antes de castigar a la mujer y al hombre, le da una promesa de redención, de rescate. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Okay. So, Dios le está diciendo a la serpiente que de una mujer saldría el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? So, esas palabras para el hombre fueron misericordia porque el hombre entendió, ok, yo seré castigado, pero va a llegar un día que yo seré restaurado, ¿verdad? Gracias a Jesucristo. Porque es que el plan de Dios es un plan perfecto, y entendemos que fue interrumpido por Satanás, la serpiente antigua, fue interrumpido, no terminado, fue interrumpido, pero el plan de Dios continúa. Se levantó el enemigo para romper el plan de Dios, para obstaculizarlo, pero el plan de Dios se tenía que cumplir de una u otra forma. O sea, Dios, y es verdad lo que tú dices, Dios redimió al hombre. Porque el plan de Dios se tiene que cumplir, pero también el hombre recibe lo suyo. No, sí, el hombre recibe sus castigos, porque después dice, y a la mujer dijo, multiplicaré, Exacto, ¿verdad? Multiplicaré los dolores, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de mujer y comiste del árbol, ¿verdad? La tierra será maldita por tu causa, con sudor comerás el pan y todo eso. El castigo vino, pero antes del castigo vino una palabra de esperanza, una palabra de misericordia para con el hombre. ¿Entiendes? Que eso es lo importante de nosotros traerle en el día de hoy. Que la palabra enseña, quiero decir Deuteronomio 7, pero no estoy muy seguro, donde Dios le dice al pueblo de Israel, yo tengo misericordia de que yo quiera tener misericordia. No, exacto. ¿Verdad? Que es lo importante que tenemos que entender también. Que la misericordia de Dios es conforme a como Él quiera. su voluntad. Sí, pero la misericordia de Dios viene junto con el pacto, con el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto te demuestra esa misericordia. Como quien dice, yo te voy a dar, ¿entiendes? Él mismo desde Génesis ya nos lo venía diciendo. Él dijo, yo te voy a mandar a mi hijo, ¿entiendes? En otras palabras, yo te voy a mandar a mi hijo, que es el que te va a derrotar, ¿entiendes? Le dice a esto. So, ya venía ese pacto que Dios había hecho con el hombre de poder darle una segunda oportunidad para poder, ¿entiendes?, restablecer su relación con él. Pero aquí vemos que Dios está hablando con la serpiente. Sí, O sea, nada que ver con el hombre en el sentido. Sí, hablando a Satanás, pero dándole, diciéndole a Satanás la promesa que él había hecho, ¿entiendes? La promesa acerca de
de que Cristo lo derrotaría en la cruz del Exacto. Calvario está ahí. Por eso es que yo digo que aunque la palabra fue hacia la serpiente o tipo de la serpiente Satanás, pero el hombre recibe Sí, la palabra de esperanza al escuchar de que está bien, tú vas a herir al hombre, pero a la mujer, perdón, pero la mujer de ella nacerá el que va a rescatar al mundo. Ahora, lo importante es que si nosotros vemos que en Deuteronomio, estoy casi seguro que es el capítulo 7, donde Dios le dice al pueblo de Israel, mira, hey, no se crean que ustedes son los mejores del mundo, porque ustedes no son los mejores del mundo, ustedes son un pueblo pequeño, pero yo tengo misericordia de que yo quiera tener misericordia, ¿verdad? Cuando pasan muchos años y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que, ¿verdad?, que por gracia a la misericordia de Dios tenemos el entendimiento de que Jesucristo es el Salvador, ¿verdad? Y comienza al apóstol Pablo a decir que ese sentimiento, ¿verdad? Porque tú lo leíste como sentimiento, sí, ¿verdad? Ese sentimiento o ese carácter del hombre de ser misericordioso es un regalo de Dios. Dios se lo da a toda persona. que hay un arrepentimiento, creo que sí. Bueno, el hombre, el ser humano, tiene sentimientos. No, yo digo el sentimiento de misericordia. Bueno, Tener pero- misericordia. Pero ahí vamos, Sí, sí, ahí vamos. Yo sé que- Entonces, si el ser humano tiene sentimientos de que lo quiera, hay gente, ¿verdad?, que tienen la sangre fría, como uno dice, pero yo creo que todo ser humano tiene sentimientos. Yo pienso que todo aquel que ha sido criado con la enseñanza o los valores de Dios, ¿entiendes? Por eso es que tú ves mucha gente que hoy en día no le sirven a Dios, pero ven a un deambulante por la calle y quiere ayudarlo, ¿entiendes? Pero tú lo buscas y tú buscas el más allá de esa persona, el del pasado, de dónde viene, quién fue el que lo crió, y le enseñaron esos valores de tener una misericordia. Si ponemos por ejemplo a David, Dios viene enseñándonos a nosotros lo que era la misericordia, lo que iba a ser la misericordia de Jesucristo a su pueblo desde antes. O podemos coger a David con Mesibosé. Vino David, hizo un pacto con Jonatán, ¿verdad? Eso lo encuentra en segunda de Samuel, ¿verdad? Porque leímos. Sí. En segunda de Samuel capítulo 9 habla del de Mesibosé, pero antes habla de ese pacto de Jonatán. Cuando él hace el pacto con Jonatán y se jura tener una amistad grande, una amistad como hermano, ¿entiendes? Ya David, yo venía hablando ahorita con Graviel, y ya David, había pasado tiempo, porque ya Mesibosé quedó inválido a los 5 años. Okay. ¿Entiendes? Ya Mesibosé se había ido para lo de Baal, ya Mesibosé, ¿entiendes? Estaba allá, tenía hijos y todo. Sí, tenía hijos y todo. Cuando David se levanta una mañana y quiere hacer misericordia por el pacto que hizo Jonatán. Si nosotros tomamos ese mismo pacto y lo demostramos con Cristo, que Cristo nos dijo a nosotros, mira, algún día yo vengo a buscarlo, ¿entiendes? Pero no solamente a buscarnos, Él nos prometió estar con nosotros, Él nos prometió, ¿entiendes?, vivir en una tierra prometida, que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que vamos a estar junto con Él, ¿entiendes? Vamos a poder. Y David le dice, ¿tú sabes qué? Tráeme a ese hombre no solamente, yo le voy a devolver todo lo que era de su padre Jonatán, lo que era de su padre Saúl, como quien dice, lo que Dios nos dijo, nos va a devolver todo lo que nosotros perdimos a través de Adán y Eva. Y no solamente eso, va a comer con nosotros en la mesa. Y Dios nos promete a nosotros en Apocalipsis también que vamos a estar junto con Él. Yes. ¿Entiendes? Y todas esas cositas que tú vienes viendo es que Dios nos había enseñado desde el principio su misericordia, pero esa misericordia que Jesús iba a prometer ¿entiendes?, a hacer cumplir a través del ser humano. Y esa es la misericordia que nosotros como cristianos tenemos que enseñar hoy en día. Bueno, y si nos trasladamos al capítulo 12
de Romanos, bien claro, el apóstol, Dice que no todo el mundo lo tiene. el apóstol Sí, no, Pablo, no es que no todo el mundo lo o tiene. sea, pero el apóstol Pablo nos enseña a través de la carta a los romanos nuestro deber como creyentes, que cómo nosotros nos debemos comportar, cómo nosotros debemos actuar. Sí, pero él también Todas dice las cartas. pero él también dice que todos no van a hacer. Sí. Porque Bueno. él está usando el ejemplo de un cuerpo. Que mis manos no hacen lo que mis pies hacen. Mi boca no hace lo que mi nariz hace. Mis orejas no hacen lo que no sé, lo que mi pecho hace. O mis pulmones. El apóstol Pablo dice que lo que enseñan, que lo que profetizan, que lo hagan con fe, que todos los dones que Dios le da al hombre lo hagan. Y cuando habla de misericordia, dice que lo hagan con alegría. Bueno, pero Sí, Gabriel, vamos a analizar bien esa Dale, carta mete del mano, capítulo enséñame. 12, porque estamos hablando de un cuerpo, Ajá. y Por dentro eso. del cuerpo hay diferentes funciones, Amén. pero sigue siendo un cuerpo. Amén. Y es lo que Pablo está diciendo, somos un evangelio, y dentro de ese evangelio hay diferentes funciones. Ok. Entonces, más Pablo, cuando Y en una de las Efesios, funciones es hacer misericordia. exacto, una de las funciones es hacer misericordia, o una de las funciones, no estamos hablando, no vamos a separar, estamos hablando de deberes, y el deber de un cristiano es hacer misericordia. Ahora, él da unos ejemplos. Pero Pues si no le enseña- nace, No, Está es que, enseñando el amor que tiene hacia entonces, es Dios. que deberían decirle. Tiene que, sí, si buscamos la carta, la primera carta, que es una de mis cartas, y siempre van a estar oyéndome hablar de esa carta, porque esa carta a mí me impactó ¿Cuál? y me gustó. Primera de Juan. Primera de Juan y segunda de Juan, todas las cartas de Juan vamos a hablar. Que refleja el habla amor. El amor y la misericordia que tú tienes que tener con tu prójimo para demostrar el amor que tú tienes a Dios. Porque Primera de Juan me enseña a mí que si yo no tengo amor hacia mi prójimo, no puedo decir que tengo amor a Dios. No. Él dice más, él dice, si tú no amas a tu prójimo que lo estás viendo, ¿qué más a Dios que no lo ve? O sea, ¿Cómo tú vas a decirme a mí que tú amas a Dios si que tú no lo ve. que no lo ve? Si vamos a los Efesios, si yo veo un deambulante y no lo quiero ayudar, no tengo amor. No No significa eso. Si te pones a ayudar a todos los deambulantes y demostrar el amor, pero sí tiene que haber llegado uno a tu vida, o dos o tres a tu vida, que tú sientes Bueno, el ayudarlo. yo- ¿Entiendes? No a todos, pero sí tiene que haber alguien. Bueno. ¿Entiendes? Cada uno de nosotros tenemos a alguien cerca de nosotros que nosotros siempre estamos ayudándolo. cuando yo voy a contestar esa pregunta por la Biblia, mire qué sencillo esto. Amén. Mire. La palabra, según, escuchen, esto es Biblia, esto es por la Biblia. Esto es por la Biblia. Cuando se define qué es pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Según la Biblia, pecado es sabiendo hacerle bien y no lo hace. Estamos claros. Eso lo dice la Biblia. Ahora, si nos encontramos a un deambulante en la calle, Dios sabe y nosotros sabemos si le podemos ayudar, sí o no. Si yo pudiéndole ayudar, que es mi deber, y no le ayudo, lamentablemente estoy mal. Ahora, bueno, qué? ¿por qué? Porque la Biblia dice que pecado es sabiendo hacerle bien y no lo hace, pero déjame terminar. Pero ¿qué ahora tú le llamas ayuda? Ok, ahora voy. Ahora, si yo no puedo, una cosa es poder, si tú puedes, y otra cosa es querer. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Porque si uno pudiera ayudar a todo el mundo, uno lo hace porque tiene el amor de Dios. Pero algunas veces tú no puedes porque no tienes las herramientas o no tienes cómo ayudarlo. Pero lo que yo pueda hacer,
en lo que yo pueda hacer, yo debo suplirle, yo debo ayudarle. Mira, sencillo, no le tengo que dar dinero, pero quizás le puedo llevar comida, o quizás le puedo ayudar a cruzar la calle, o quizás me puedo parar a preguntarle, necesita algo. Yo sé, bueno, lamentablemente si no tengo, no tengo. Pero es nuestro deber como creyente hacer misericordia, porque ya Dios hizo misericordia con nosotros. O sea, no es payback, pero eso debe de nacer en el creyente. Hay tantas personas que vivieron esa vida y Dios los rescató, o ellos se dieron la oportunidad de salir de ahí. Y saben cómo ellos pagan ayudándole a personas así, que estamos en un momento dado en la misma condición que él. Ahora, como yo como creyente, mira el ejemplo que hizo Pedro con el cojo. No tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, eso es lo que yo doy. Y que él tenía el poder del Espíritu, pero en él había misericordia. A nosotros debemos de aplicar misericordia. El deber de un cristiano, de un creyente, es aplicar misericordia. Lo dice la Biblia. ¿A dónde? Bueno, ese es el problema, que la Biblia no dice pero eso. ven acá, pero tú no leíste aquí. Ajá. Cuando hablamos Él de dice misericordia. que el apóstol Pablo dice que cada uno tiene diferentes dones. Unos enseñan, unos exhortan, unos profetizan, unos presiden, que es la persona que habla mucho como yo, y otros hacen misericordia. Pero esta misericordia que ellos hacen, en algún momento el apóstol Pablo lo vio que lo hacían obligado y le dice con alegría. No, lo que pasa, sí. Que como si él hubiera visto a personas haciéndolo obligadamente. Por eso es que se convierte en un sentimiento. Mira, Porque se supone que nosotros sintamos. Ahora yo veo ese hombre pasar por ahí que está pasando y yo sé que no tiene a Cristo y mi sentimiento hace. Él mejor no necesita ayuda de dinero, pero mi sentimiento de saber que él no tiene a Cristo me hace sentir y decir, tener compasión por él y decir, espera, ese hombre necesita a Cristo. Y esa es la mejor manera que yo puedo ayudarle. Y le ofrezco a Cristo. Y puede ser que lo acepte, puede ser que no haya. Yo le di mi ayuda, que es ofrecerle lo mismo que me pasó a mí. ¿Entiendes? La misma de esto. A mí me ofrecieron a Cristo, yo ofrezco a Cristo para adelante. Vamos a escudriñar ese versículo 4. Mira que dice, porque de la manera que un cuerpo, y Pablo que está dando un ejemplo de lo que es un creyente. Versículo 4. Él está comparando. Está haciendo una comparación aquí. Antes dice que cada uno piense con cordura de lo que él es. Vamos a empezar el primero. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por el perdón que Dios nos dio a nosotros como creyentes, que siendo pecadores que merecíamos la muerte, y estoy parafraseando eso, que merecíamos la muerte, a pesar de todo eso, su misericordia nos alcanzó. Él nos perdonó. Entonces Él nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, cuando hablamos de sacrificio vivo, estamos hablando en algo que nos va a doler a nosotros, pero que tiene que ser verdadero, no fingido, verdadero, que cuando nos sacrifiquemos nos tiene que doler. ¿Por qué nos va a doler? Porque esta carne, esta carne todo el tiempo lo que quiere es revelarse al Espíritu. Entonces Pablo dice, os ruego que nosotros hagamos el esfuerzo de sacrificarnos y presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y de ahí dice que debería ser lo que estuviéramos haciendo todo el tiempo, que es vuestro culto racional. Sí, pero mira lo que Dios, mira lo que Jesucristo nos manda en Mateo 9.
en 9 capítulo, versículo 13. Ah, dice, ¿qué dice? no somos los sanos los que necesitamos médicos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio. Exactamente. Pero no estamos hablando dos tipos de sacrificio. ¿Ok? Vamos a definir lo que es sacrificio aquí. Y sacrificio tiene que doler. ¿Ok? Cuando el apóstol Pablo dice sacrificio vivo, está diciendo que no es de los animales que exacto, se matan. exacto. Es como Cristo que dio el sacrificio. Entonces, el apóstol Pablo sigue hablando en el versículo 2, dice, no lo conforméis a este siglo. O sea, no nos acostumbremos a lo que estamos viviendo, porque nosotros no somos de aquí. Nosotros pertenecemos a otro lugar. Y otros somos extraterrestres. Exacto. Si no, Tanto. mira lo que dice aquí, si no transformado, y transformación no quiere decir cambio. Pues la gente, Señor, cámbiame. Dios no te va a cambiar porque Dios te hizo así. El día que Dios te cambie, Dios viola lo que Él te hizo así. Si no, dice, transformado ¿qué? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ya mi mente, que acepté a Cristo como único Dios Salvador, que el Espíritu Santo viene sobre mí, sobre usted, pastor, ya no pensamos iguales. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas. O sea, de la única forma que nosotros vamos a ser transformados es a través del Espíritu. Pero ¿cómo vamos nosotros a ser transformados? Con la mente. Porque el mismo pastor Gabriel va a ser el mismo. Víctor Ramos va a ser el mismo. Y el hermano Gabriel va a ser el mismo. Pero ¿qué debe cambiar en nosotros? Nuestra forma de pensar. Cuando yo... La Biblia misma dice que nuestros pensamientos sean pensamientos Exacto, celestiales. exacto, porque ¿Entiendes? lo único que cambia es creyente, pero la gente espera, y muchas veces ahí es donde viene muchas veces la religiosidad. Ah, pero tú cambiaste, tienes que ponerte un pantalón así, tienes que ponerte una... Brother, todo comienza con la mente. Creo que fue el apóstol Pablo que escribió, dijo, si es bueno, piensa en eso, si es humilde, piensa en eso, si es Exacto. noble, piensa en eso, todo lo que es, ¿Entiendes? Lo que es bueno. Exacto, entonces dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando yo tengo cuando mi mente está renovada por el Espíritu Santo, de mis labios van a salir palabras buenas, van a salir pensamientos agradables, mi conducta se va a ver reflejada, mi comportamiento no va a ser el mismo. O sea, lo que yo no hacía antes lo voy a hacer. Si ya yo no tenía amor por el prójimo, ya Dios va a poner a mí. Va a poner amor en nosotros. Entonces, mira, dice... El problema que en eso yo puedo traer un testimonio que te contradice eso. Del cambio El cambio de la persona. Mira, en una ocasión, para finales de los 90, yo estaba preso en el estado de Nueva York. Y había un señor puertorriqueño que había caído preso y no tenía familia en Estados Unidos. Su familia estaba en Puerto Rico y no lo podía venir a visitar. Cuando yo lo conocí a él, yo hice una amistad con él y yo sentí una compasión hoy lo entiendo que es así, aquel tiempo no lo entendía. Okay. Pero hoy entiendo que yo sentí una compasión tan grande por él que yo le dije a mi papá que lo visitara a él y no a mí. Ajá. No me acuerdo de eso. Ok, entonces... Yo lo visité. Y yo no era cristiano. Es que tú no necesitas ser Pero tú estás diciendo lo que estaba hablando ahorita, pero los valores tuyos Ah. han sido cristianos. Tú fuiste criado. tú sabías de eso. Exacto. Ahora dice Era la lo que yo palabra. estaba hablando ahorita. Ahora dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Sí, o sea, porque esa compasión que Gravi está hablando, ya él la había también- aprendido. Sí, yo también la sentía hasta fuera de la Pues calle. seguro. Gravi sabe que cuando yo estaba Pues en el seguro. mundo, ¿entiendes? Y estaba, no entiendes, en la calle completamente, y yo estaba vendiendo esas porquerías,
a mí me llegaban. Y una de las cosas, yo tenía un amigo mío que se llamaba Ernie, me decía, yo no sé cómo tú puedes. Me dijo, tú nunca te vas a hacer echado porque es que tú no entiendes. Tú no vendes para hacerte rico, tú vendes para ayudar al otro. Me decía, porque yo siempre estoy corto y tú me ayudas. El otro está corto y tú me ayudas. Todas las ganancias yo las perdía ayudando a todos los que estaban alrededor mío. Pero eso, si lo vemos, era porque la Ya crianza tú que me estabas habían ahí. dicho, ya yo sentía Seguro, de la compasión seguro. por cada uno de esos. Y mire, pastor, adictos. en mi caso, yo fui nacido y criado en el Evangelio y estuve un tiempo apartado. Y ¿sabe qué? Yo sabía de dónde yo venía. A mí nunca se me olvidó que yo era pentecostal. A mí nunca se me olvidó que en un momento dado yo le servía al Señor. Y cuando me venían a mí a traerme otra doctrina o otra religión que no sea la que a mí me enseñaron, la que yo entendí, yo decía, como decía en Gálatas, si viene un ángel del cielo a traerte a ti otro evangelio que no sea llámalo a tema. Sí, a otros le llamamos hasta evangelio, algo diferente, Sí. aunque creyera en Cristo. Pero Y no era tu mismo movimiento, ya eso es una religión No, diferente. Cuando sí, no sí, era sí. así, ¿entiendes? Pero- Eso estábamos bien erróneo. Exacto, pero fíjate, cuando analizamos este versículo 12, Pablo está hablando que así debe comportarse un creyente. Ahora, aquí no estamos para juzgar, porque es una cosa, la Biblia no juzga a nadie. La Biblia lo que hace es que nos confronta. Todo está ahí. O sea, todo está ahí. Ahora, él viene y dice, Porque la Biblia nos manda a juzgar con ¿qué? juicio. No, Justo juicio, papi, con la justo palabra juicio. del Señor La Biblia me dice a mí Bueno, que cuando que yo juzgue con está justo bien, juicio. pero la palabra del Señor lo que hace es confronta a todo el mundo. O sea, no confronta a través del mensaje. Pero cuando tú lo confrontas al pecado, ellos están diciendo Ah, que no, tú pero- lo juzgas. pero es que- Tú lo juzgas. Bueno, pero eso es problema ¿Entiendes? de Y ellos. tú lo confrontas, tú lo estás viendo como confrontación, pero ellos con los ojos de ellos están viendo con esto. Por eso la Biblia nos dice, mira, hazlo con juicio, ¿entiendes? Con justo juicio. Es como el juez. Cuando nosotros llegamos, ¿entiendes?, a una corte, hay Ok. juez que tienen misericordia Sí. de muchos delincuentes. ¿Entiendes? Pero hay otros que te dan con el martillo con Bueno, lo más que mira. puedan. Pero ¿Entiendes? entonces Eso. yo te digo, y el juez cuando el juez va a dictar una sentencia, el juez la debe dictar de acuerdo a lo que establece la ley. Sí, pero no No, siempre, yo sé, no siempre. No, yo sé que no siempre. Hay Pero muchos debería jueces, ser. hay No, muchos pero jueces vamos. y yo lo experimenté Sí. conmigo mismo. Lo que yo me merecía por el error que yo había cometido, ¿entiendes? Cuando yo caí preso, el juez y la señora que fue el problema, ellos tuvieron misericordia Pero de mí. amén, qué Y bueno. yo hice un tiempo, pero no era el que se supone Sí. que se hiciera. Me hicieron lo que se llama Pastor, un lío, un trato. Entiendo eso, pero a lo que me refiero es en general, hablando general. Sí, por eso, pero mira, generalmente. sí. Y la Biblia es lo mismo, ¿sabes? Cuando se tira el mensaje o se dice el mensaje, mira, muchas veces cuando predicamos la palabra del Señor, duele, ¿verdad que sí? Y muchas veces duele cuando le tocan la llaga. Pero ¿Qué pasa? yo no lo dije, eso lo dice la Biblia. O sea, si la Biblia dice que Dios va a juzgar a los adúlteros, a los forniqueros, a los que matan, a los que hacen esto, a los que Ok. hacen, es lo que dice la Biblia. Puedo leer esto para que me contesten esto. Dale. Mateo capítulo 15, Ok. versículos 21 al 28. Ujú. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Ok. Ella era de otra descendencia que no era judía Ajá, o, y no se o mezclaban con los israelita. judíos. Ok. Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ok. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que Jesús no practicó misericordia en ese momento. Fíjate. Esa persona pidió misericordia y Jesús no quería. Sigue leyendo. Ok, después por la fe de ella, Bueno, por la fe de ella Jesús hizo. oye, tú Pero leíste. Jesús le contestó que no.
No, pero espérate, tú leíste ahorita que decía que él hace misericordia con quien él tenga. Hace misericordia. Pues entonces, eso Y no ahora- nos toca ahora, a nosotros. Una de las preguntas es, si nosotros como pastores, a veces nosotros, yo estoy hablando como pastor, no practicamos misericordia con mucha gente que llegan a la iglesia, a veces se terminan yendo, ¿entiendes? Por la manera que a veces nosotros tratamos a las personas. Y eso se ha visto. Y me quiero incluir, ¿entiendes? Para no decirle, para que no digan, mira, esté sacando, ¿se entiende? Porque yo sé quién yo soy y yo sé cómo yo trabajo con mi iglesia. Pero cuando yo veo a muchos movimientos, muchas iglesias, que cuando llegan las personas a la iglesia lo tratan, ¿entiende? Si no están bien vestidos, lo tratan diferente. Y eso yo lo he visto. Pero eso es bíblico. Esto está en la Biblia. Eso está en Santiago. Atención de personas. Cuando tú vienes y empiezas a mirar, ¿entiendes? Y empiezas a ver un grupo que es más pegado y todas esas cosas, ahí yo veo que los pastores dejan de practicar misericordia. Bueno, y cada cual pasa mucho. Y cada cual le dará cuenta a Dios de las acciones que hace aquí, porque la Biblia advierte sobre eso. Lo que tú estás diciendo, pastor, eso bien claro lo habla en la Carta Universal de Santiago, que la gente hace acepción de personas cuando no debería ser así. Pero mira, nosotros estamos hablando lamentablemente estamos viviendo en un mundo en donde, teniendo la Biblia en la mano, lamentablemente muchas veces no ejercen lo que Dios ya lo está instituido en la palabra. La palabra nos Y enseña que un buen pastor deja a las 99 por buscar una, ¿verdad? Seguro. Pero hoy en día el pastor no quiere dejar ni 15 por buscar una, ¿entiendes? Por las conveniencias, por las cosas que pasan. Y eso es lo que está matando mucho el evangelio hoy en día. La falta de misericordia en el evangelio. Hablamos de la misericordia de Dios, es infinita. Los salmos nos enseñan, entiende, que es misericordia. David escribió, y no David nada más, todos los salmistas, la mayoría, todos escribían de la misericordia. Misericordia era algo en los salmos que yo creo que ahí es donde más se menciona la misericordia, en los salmos. Cuando tú empiezas a mirar, entiende que ya Dios nos dejó escrito cómo nosotros debiéramos practicar la misericordia y qué deberíamos hacer. Y no hacerlo, eso lo que estamos haciendo es matar, entiende, el evangelio hoy en día. Lamentablemente la palabra de Dios es clara, es precisa, no se equivoca, no tiene errores, está ahí. No, pero que nadie está diciendo eso. No, por si acaso que la gente muchas veces piensa y quiere echar la culpa a la Biblia porque no la entienden. Algunas veces es no el la mismo comprenden. hombre que daña el corazón del hombre. Exacto. Porque la Biblia está clara. Tantas traiciones y tantas cosas. Exacto, Sí, eso es es lo que verdad, estamos hablando. eso sí yo le doy. Es que los líderes, y si hablamos de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pues iglesias cristianas, pentecostales, la mayoría de ellas, muchos de esos líderes en su comienzo trabajaron con solicitud, como dice el apóstol Pablo. Seguro. Pero a ver las traiciones, a ver los rechazos, el abuso, había en ocasiones, es que no es que ellos no quieran practicar misericordia, es que como tú dijiste, pastor, ahorita, ellos hacen justo juicio de lo que está sucediendo en la persona. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Porque la persona abusa, porque el hombre va de continuo hacia el mal. De verdad, pero entonces, cuando un siervo de Dios, escúcheme bien, un pastor está aplicando juicio en su propia conveniencia, en su carnalidad. No, pero tú lo llevas allá, no estamos hablando de eso. Bueno, pues significa que estamos hablando de un justo juicio, de que esa persona, yo llevo 3 años ayudándolo y no quiere restablecerse, hay que echarlo a un lado. Sí, es verdad. Hay que enseñarle que el evangelio no es para abusar, que mientras hay personas sacrificándose para ofrendar y para diezmar, hay otras personas que sabiendo eso abusan, porque saben que la iglesia, entre comillas, está supuesto a ayudar. Cuando yo empecé,
Yo, gracias a Dios, ya mismo para 5 años, que lo encuentro hasta demasiado de muy rápido. Encuentro que fue antier que empecé. Pero yo empecé y a mí me llamaban y me decían, mira, pastor, me vas a cortar la luz, vas a cortar, dale, vamos, pero ya yo veía que era, ¿entiendes?, el mismo error. Llegó al punto que no solamente a esas mismas personas, sino ahora a todos los que vienen a pedir una ayuda, yo le pido pruebas de por qué ellos no pueden pagar sus bienes. el justo juicio. ¿Entiendes? Eso no hay ningún problema con eso. No, yo sé que no hay un problema. Lo que pasa es que nosotros, como ahora ponemos el sentimiento, a veces nos duele, ¿entiendes? No poder ayudar a todo el mundo porque no hay para ayudar a todo el mundo, o no hay, ¿entiendes? Las ganas, ¿entiendes? Porque las traiciones y todas las cosas que han pasado te hacen endurecerte un poquito esa misericordia. Pues si no hay, no está hay. ahí. No, yo sé que si no, Es que no hay para todo. No hay para ahí todo. uno tiene que hacer el justo juicio y decir, a esta persona sí sí, a esta persona no. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hey Timoteo, cuando tú vayas a ayudar a las viudas, mira que sean viudas de verdad? Exacto. ¿Y cómo es una viuda de verdad? Que pase de los 70 años, que no se haya casado más de 2 veces, que no tenga hijos. Porque si no, la responsabilidad de que haya el hijo. A los hijos. Sí. Cuando nosotros hablamos de hacer misericordia, nosotros no podemos decir que nosotros vamos a ayudar a todo el mundo. Eso es mentira. Y que eso siempre esté en el corazón del hombre. Eso es mentira. Si nosotros tomamos la historia de David, como dijo el pastor, David hizo misericordia con Mefibosé, perdón. ¿Por qué? Porque su padre ya había hecho misericordia con David. Y él había hecho un pacto con él. Sí. Jonatán le salva la vida a David y David dice, ese día tú me hiciste misericordia, cuando llegue el momento yo voy a hacer misericordia contigo. Sí. El momento llegó no con Jonatán, el momento llegó con su hijo. Bueno. Y cuando el hijo llegó con la necesidad, David hizo misericordia. Pero hizo misericordia con el que él hizo un pacto. Porque después entregó a otros familiares de Saúl, dice la Biblia. A unos hijos de una mujer llamada Rispa y una mujer llamada Milca. David no hizo misericordia con ellos. No, y ellos eran familia de Saúl. En una parte estaban como que había mucha población o algo y traían los cojos. Y David le decía, mira eso. Pastor, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Entiendes? Porque todos los casos no son iguales. Todas las situaciones no son las mismas. O sea, es claro. O sea, es como usted va a la corte por el mismo delito y a que sale culpable y tú sales inocente. Porque no todos los casos son los mismos. Se parecen igual, pero no son los mismos. O sea, pero lo que yo sé que es lo mismo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da a nosotros unas instrucciones y unos deberes de los cuales nosotros nos debemos dejar llevar. Ahora, si dentro de toda esa experiencia ocurren cosas, ¿verdad? Porque van a ocurrir, porque si Jesús las vivió, Jesús las pasó, Jesús las experimentó, mire, en nosotros también las vamos a experimentar. A Jesús lo traicionaron, a Jesús le dijeron, ¿qué no le dieron a Jesús? Entonces, nosotros los lindos, y Jesús con todo y eso, su primera palabra fue, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, porque, un ejemplo, en el ministerio, tuve una mala experiencia, entonces ya yo voy a hacer juicio por mí. O tuve una mala experiencia, entonces ya yo me voy a desquitar. O como muchos dicen, tuve una mala experiencia, pero ya no me vengas a pedir más nada porque aquel me quedó mal. Pero yo no sé si tú me vas a quedar mal. No, pero con aquella yo aprendí. No debería ser así. Lamentablemente no debería ser así. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios. Y la Biblia nos enseña bien claro que en este mundo vamos a pasar la aflicción, vamos a pasar traiciones, vamos a pasar todo eso. O sea, eso es parte del paquete que uno se va a encontrar cuando uno acepta a Cristo como único Cristo Salvador. Pastores, que mire, Dios bendiga, y oremos por los pastores que tantas puñaladas le dan por detrás, que le dicen, pastor, Dios me mandó para esta iglesia, y a las 3 semanas se van. Pastor,
estoy aquí, mira, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para hacer tú a mí. Y de momento al año se desaparece. Al año, si fuera Arranca, al año, por o lo al menos menos. durara. O sea, entonces, ¿qué el pastor puede decir? Si Pues fuera, mire, si fuera al año, fuera una victoria. pues, ¿qué pasa? Mire, escuche bien, hermano. El mismo Jesús, Pablo dijo en un momento dado, me han dejado solo. Solo queda. Ok, Pablo es un buen ejemplo. Pablo lo dijo. Pablo tenía misericordia con algunos y con otros no. porque- Otro los mandaba para el bueno, infierno. Bueno, no fue No, esto. Satanás, Pero ¿verdad? llega un momento, bueno, porque el que se la busca, la Biblia lo dice. O sea, tú lo llamas la primera vez, lo llamas la segunda vez, lo llamas la tercera vez con testigo. Mira, ya la tercera vez Pablo dice, sácalo, expulsalo de la congregación, porque lo que está haciendo es daño. Sí. O sea, las cosas son como son. Ya Pero- llegamos a la hora. Pero déjame terminar amén, por favor, porque Perdona. ese versículo se dice, de manera que teniendo diferentes dones, o sea, Ok. está hablando en la iglesia. Por eso. Él se está refiriendo dentro de la iglesia, que es un cuerpo de Cristo, pero hay diferentes Dones. personas Ok. con diferentes dones, Ahí que yo con quería diferentes llegar. habilidades, con diferentes Todos talentos. van a tener misericordia. Entonces dice Pablo, según la gracia que nos es dada, y ahí empieza él entonces a señalar o a distinguir los diferentes talentos o dones que hay dentro de la iglesia.